Hola de nuevo, soy Mayra Torres, subdirectora de Salud Sexual y Reproductiva del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, para continuar con esta importante capacitación en materia de la NOM 047. A continuación vamos a presentarles a detalle el numeral más importante de esta norma oficial mexicana, que es el 6.8 de salud sexual y reproductiva. Pero antes de que entremos en materia, quisiera compartirles a todos y todas un video muy importante elaborado en Guatemala, que en su traducción al español le ponen como estantes vacíos, manos vacías, y que hace esta analogía como cuando uno va al supermercado y no encuentra en ese anaquel lo que buscaba, haciendo la analogía con servicios de salud sexual y reproductiva y de planificación familiar. Vamos entonces, por favor, a revisar este video y terminando vamos a tener algunos puntos de análisis y discusión. Muy bien, léele, más, muy bien. Muy bien, ahí está. El ver a un niño nacer es una emoción muy grande. Creo que lo que más me gusta es hacerla sentir a ella segura, hacerla sentir cómoda. Y luego la alegría de ella de tener a su bebé finalmente en sus brazos. Es como una explosión de felicidad. Y no hay nada más bonito que dar a luz un hijo que es planificado y que es deseado y que se tienen los medios para brindarle lo que él necesita. La experiencia de parto para una mujer que está teniendo un bebé que no fue planeado, que no era deseado, es bastante diferente. Ahora, ¿qué han oído ustedes sobre los métodos de planificación familiar? ¿Qué han escuchado? Nuestras mamás nunca planificaron. Entonces para ellos es como si es un pecado si uno planifica. Y si uno le saca ese tema, empieza a regañar a uno. ¿Qué estás pensando? Ahí te van a dar enfermedades. Se confunde mucho al final. Y aquí en nuestro país es un tema tabú. Las mujeres tienen miedo de ser castigadas por usar un método anticonceptivo. Para mí eso es una violación tremenda a los derechos. Somos un país altamente conservador. Los patrones de crianza de las niñas suelen ser patriarcales. Y entonces ellas van a crecer con la idea de la reproducción como un destino y de que deben tener una pareja y a edades muy jóvenes. Hemos tenido casos, por ejemplo, de parejas que han descubierto a sus esposas con un blister de anticonceptivos orales y eso ha sido igual a violencia intrafamiliar. Hablamos que la planificación familiar es un derecho que está en el marco legal en Guatemala. Toda persona que lo desee puede llegar a cualquier servicio de salud y debe recibir allí la consejería y debe recibir el servicio. Pero muchas veces pareciera que los insumos anticonceptivos no son una prioridad dentro de las políticas de salud. También hemos tenido casos en los cuales las mujeres superan inicialmente la barrera de decidir usar planificación familiar. Muchas veces lo hacen a escondidas de los esposos. Caminan 1, 2 horas, llegan al servicio y se encuentran un servicio que dice hoy no atiendo planificación familiar y se va realmente con las manos vacías y probablemente la siguiente vez que llegue ya un control prenatal. Pues ahorita tenemos solo la de Comprovera y el preservativo. Ajá, que es poco lo que se da, eso es muy poco. Hay mujeres que quisieran usar el Yadet, pero aquí no tenemos. Ajá. Sí. Y las pastillas también preguntan y tampoco tenemos ahora. A veces si tienen posibilidades las compran y si no, pues no las compran.
las mujeres necesitan tener acceso a varias opciones. Porque si ellas no se sienten bien utilizando ese método anticonceptivo, obviamente lo van a dejar de usar. Y eso va a provocar de que ella tenga un embarazo que no desea. Yo tuve a mi hija a la edad de 16 años, era muy adolescente. No estaba muy orientada en lo que son los métodos. Porque si uno va a una casa, habla de planificación familiar, lo primero que le dicen, ¿y usted por qué habla de eso? Entonces, ¿es que acaso no cree en Dios? Por segunda vez ya teníamos 19 años. Yo sí sufrí cuando yo resulté embarazada, en especial mi situación económica, como mantener a mi primera nena, y la segunda me traía muchas dificultades. Por esa misma razón que no podía tener otro segundo bebé. Yo escuché un comentario de esa persona que le había practicado un amor a otra persona. Entonces, yo fui. O sea, desde el inicio, pues, antes de tomar esa situación, la señora dijo que corría riesgo, pero que en ningún momento la culpara a ella. Yo le dije que no, decir que pase lo que pase. Sufrí bastante, todavía en mi casa me dijeron, casi tardé como una semana a estar, a decir que la sangre que no paraba y no paraba. Pero también pensaba qué podía ser de mi hija, o sea, en manos de quién se quedaba y quién por ella. Yo creo que sí hay formas o tal vez de evitar esa situación. Es de las experiencias más duras que tenemos que enfrentar todos los días, saber de que hay mujeres que se están muriendo. Es para enojarte, pues, porque eso se podría evitar si hubiera acceso a los métodos de planificación familiar, si siempre estuvieran disponibles en los servicios de salud, si se hablara sobre planificación familiar abiertamente. Eso también te tiene que servir de motivación para seguir adelante. Porque si empiezas a pensar en todas las cosas malas que pasan, no vale la pena. Hay que pensar en lo bueno que puedas dar. Y sí afecta mucho emocionalmente. Mucho. Sí. Bueno, pues no sé cuántos y cuántas de ustedes se vieron reflejadas y reflejados en este video. ¿Cuántas personas hemos atendido a un adolescente de 15 años que ya tiene un embarazo, un aborto, un nacido vivo, y que en todo este lapso no pasó más que un año y medio de que inició su vida sexual activa? Por supuesto que no tenía ningún método anticonceptivo para control de la natalidad. Entonces, este video pues sí nos pone en el lugar del proveedor de los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres jóvenes, para las personas adolescentes, en donde por supuesto hay usos y costumbres imperantes, pero también hay una necesidad expresa de que todos los prestadores que somos de servicios de salud sexual y reproductiva tengamos muy claro cuáles son las intervenciones que las personas adolescentes requieren. Es decir, para ellos y para ellas en el ejercicio de la sexualidad hay dos grandes riesgos. El primero, y lo sabemos, es que puede haber un embarazo temprano, un embarazo no deseado. El segundo, un posible contagio de alguna infección de transmisión sexual, por supuesto, incluyendo el tema del VIH-Sida. En el estado de Guerrero puede confluir que tengan población migrante, que está expuesta y que puede tener algún riesgo de contagio de infecciones de transmisión sexual, y si a eso lo unen que tenemos adolescentes que no conocen de metodología anticonceptiva, no se acercan a los servicios
reproductiva, pues tenemos estos índices tan altos que platicábamos de nacimientos en niñas menores de 15 años, niñas teniendo niños, que es como le decimos, y donde hay un foco en el cual tenemos que intervenir como prestadores de servicios de salud. Entonces, a continuación, ahora sí vamos a revisar el numeral 6.8 de salud sexual y reproductiva de la norma oficial mexicana 047, pero también es importante mencionarles que es el numeral más importante porque ahí se establecen estos parámetros, estas directrices que nos permiten intervenir directamente e incidir en que podamos prevenir estos daños a la salud sexual y reproductiva. Lo que no podemos negar de ninguna manera es que las personas adolescentes tienen todo el derecho de poder ejercer una sexualidad plena, responsable, informada, y nosotros podemos ser parte de esa cadena para que no haya estos daños a la salud, una muerte materna, un embarazo no planeado, un contagio, por ejemplo, de VIH. Entonces, vamos a presentarles el numeral 6.8. Entrando ahora sí en materia, pues es importante mencionarles, ustedes ya lo van a revisar ampliamente, la norma oficial mexicana 047 tiene 14 numerales que están dedicados a temas de salud mental, salud bucal, nutrición, pero el más importante de todos, al menos a nuestro juicio, es el numeral 6.8 de salud sexual y reproductiva. ¿Por qué es tan importante este apartado? Veamos. Porque es el que más controversia genera. Y hacemos la pregunta retórica, ¿por qué? Pues su importancia radica en que es el numeral que aborda todos los temas de la salud sexual y reproductiva para adolescentes. A nadie le hace ruido un numeral que hable de que una persona adolescente tenga que tener una higiene de su salud bucal, por ejemplo, o tampoco hace ningún conflicto que pidamos intervenciones para que un adolescente se identifique si tiene desnutrición, sobrepeso, obesidad. Pero cuando ya hablamos de sexualidad y de reproducción, entonces ahí ya está el foco que ha hecho que esta norma 047 haga foco rojo, podamos tener grupos de choque que no quieran que nosotros como prestadores de salud apliquemos esta norma. Entonces, también es importante que está en la 047 la posibilidad total de la garantía de que este grupo etario decida cómo se dará la atención y, por supuesto, algo que platicamos en la primera parte de la capacitación incide en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y en el objetivo común que tenemos, que nuestras y nuestros adolescentes tengan una sexualidad libre, responsable, placentera e informada. No me detengo en la parte de definiciones, pero hay algunas muy importantes que señalarles a ustedes. La primera es la de educación entre pares. Todos y todas han trabajado en sus servicios amigables con los promotores juveniles voluntarios de salud sexual y reproductiva. ¿Qué hacen estos promotores? Pues hacen una educación de par a par, es decir, un adolescente informa a otro adolescente en un contexto totalmente de educación para la salud. Y hay otra definición bien importante a la hora de que podamos dar una lectura y una comprensión de la 047 y del numeral 68, que son los factores de riesgo. ¿Qué es esto? Es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud. Predisponentes, por ejemplo, ahora con el virus de COVID-19, si una persona tiene comorbilidad con diabetes, con obesidad, con hipertensión, eso es un factor de riesgo para que el COVID-19 pueda complejizarse y hacer un cuadro todavía más grave o agudo. En ese sentido, vamos a revisar más adelante en esta analogía cuáles son los factores de riesgo en la salud sexual y reproductiva para las personas adolescentes. Otra definición que trae también esta norma oficial mexicana, que cabe la pena mencionar que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva fue el encargado de establecer todos los numerales que ustedes van a encontrar en el 6.8, es el del servicio amigable. ¿Y cómo lo define? Y ustedes trabajan en los servicios amigables en el estado de Guerrero. Afortunadamente hay varias modalidades. Sabemos que los tienen en hospital, que los tienen en una unidad de primer nivel de atención, los tienen en localidades urbanas, los tienen en localidades rurales. Y estos servicios amigables, ¿qué son? Espacios donde se proporciona atención con calidad, que se considera edad, desarrollo, madurez y
con estricto apego a lo previsto en esta norma 047. ¿Para qué sirven los servicios amigables? Otra vez es el mismo mensaje una y otra, para contribuir a que las personas adolescentes tomen decisiones libres, responsables e informadas en materia de salud sexual y reproductiva. Ustedes son precisamente este personal empático. Un ejercicio como esta capacitación los sensibiliza, los informa con lo que hay que hacer, se tiene que brindar confidencialidad y privacidad y respetando los derechos humanos, particularmente los sexuales y reproductivos. Ahora sí, ya entrando en materia, me voy a permitir enlistarles cada uno de estos numerales y es muy importante que nos detengamos en cada uno de ellos porque es fundamental para esta capacitación que todas las prestadores y los prestadores de servicios de salud tengan total claridad de la directriz que establece cada uno de estos numerales. El 6.8.1 habla de que durante la atención integral, es decir, durante esta consulta de primera vez o consulta subsecuente que ustedes den a una persona integrante del grupo etario de 10 a 19 años, deben implementar acciones primero para valorar el desarrollo sexual de las personas del grupo etario. Ustedes como personal médico y de enfermería pueden apoyarse en los estadios de Tanner, en la exploración física, en la historia clínica, para poder valorar este desarrollo sexual. El 6.8.2 habla, y véanlo muy bien, el personal de salud de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud. Es decir, nosotros trabajamos para la Secretaría de Salud, los servicios de salud del Estado de Guerrero son parte de estos servicios descentralizados de atención, aunque también se incluye, por supuesto, a los colegas del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, de Sedena, del sector público, del sector privado, pero en este caso nos hablan a nosotros en este numeral y habla que todo este personal de salud deberá estar capacitado con información basada en evidencia científica y con recursos de las mismas instituciones. Este ejercicio en línea de la capacitación de la NOM 047 precisamente enuncia cómo puede ser parte de este ejercicio de formación de capacidades para ustedes como prestadores de servicios de salud en esta materia. Y es muy importante lo que menciona aquí de la información basada en evidencia científica, porque no es posible, no es concebible que nosotros utilicemos en algún momento en acercamiento con las personas adolescentes algunos mitos sobre la sexualidad, un poco para asustarlos, a lo mejor para retrasar que inicien, por ejemplo, la vida sexual activa. Y entonces, lejos de eso, una intervención que no se centre en darles la información clara, con esta evidencia científica, no estará pegado a este numeral y hará una distorsión de la información y no les permitirá tomar las decisiones adecuadas. El numeral 683, fíjense muy bien, habla que durante esta consulta de atención integral en materia de salud sexual y reproductiva, con base, una vez más, en la evidencia científica documentada, ¿qué tiene que hacer el personal de salud? Pues debe proporcionar orientación y consejería. Y en el caso de las instituciones públicas, cuando se cumpla con los requisitos que prevean las disposiciones que rigen para cada establecimiento, muy importante, vean lo que está señalado. Primero, deben proporcionar orientación y consejería y posterior, deben proveer los métodos anticonceptivos para prevenir tanto un embarazo como una infección de transmisión sexual, entre ellas el VIH y el SIDA, de conformidad con lo establecido en las normas oficiales, que son las de la materia que ya revisábamos. Es muy, muy importante que tengamos claro que en esta consulta de primera vez o subsecuente deben, bajo un esquema que ustedes conocen muy bien de la orientación y consejería, si es el caso de una mujer adolescente, un hombre adolescente, lo deciden proveerle cualquier método anticonceptivo que ellos lo requieran. No es una sorpresa que en estos últimos 3 años se habla de un resurgimiento de las infecciones de transmisión sexual. Infecciones como gonorrea, como sífilis, que nosotros ya pensábamos que se habían quedado en el pasado, estamos teniendo ahora muchos casos nuevos de notificación, especialmente en personas adolescentes. Por ello cobra mucha importancia que, apegado a lo que dice esta norma en este numeral, proveamos de estos métodos anticonceptivos. Y vean lo que está al final del numeral. Tratándose de personas menores de edad del grupo etario, se dará a la madre, al padre, al tutor. Si un adolescente, hombre o mujer, acude con su padre o su madre, lo vamos a ver un poco más adelante, se puede decidir si el adolescente reciba solito esta orientación y consejería o que el padre o la madre puedan estar presentes durante ella, pero siempre va a ser una decisión de la persona adolescente. Asimismo,
en este numeral 6.8.4 nos menciona que esta consejería integral se debe brindar en todas las unidades de salud con perspectiva de género y derechos humanos, considerando la edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez de la persona integrante del grupo etario. Quisiera hacer la analogía con la fotografía que podemos ver aquí, de nueva cuenta con la enfermera que está mostrando todos los métodos anticonceptivos que una persona adolescente, en este caso una mujer adolescente, pudiera requerir. Si hago acuse de lo que dice el numeral 684, entonces esta enfermera, primero que nada, le debe dar toda la información de todos los métodos anticonceptivos para que después de ello sea la mujer adolescente la que en función de esta información decida, yo quiero un implante, yo quiero un parche, yo quiero unas pastillas. Y es ahí en donde entra esta labor de retroalimentación de la persona que proporciona la orientación y consejería, porque puede ser que esta mujer adolescente tenga varias parejas sexuales. Y si es el caso, y ustedes lo saben mejor que yo, a una persona que tiene varias parejas sexuales, lo que se le tiene que aconsejar es que aparte de este método anticonceptivo de larga duración, como puede ser un implante, también siempre utilice un método de barrera como un condón femenino o un condón masculino. Esto que les estoy platicando, que es el día a día de todos y todas ustedes, es para que podamos tener muy claro cómo la consejería integral es darle la información a la persona adolescente, escuchar sus necesidades, su toma de decisiones, pero también retroalimentar. En el caso de las personas adolescentes que tienen varias parejas sexuales, reitero, es muy importante que permanentemente estemos promoviendo la doble protección, pero al final siempre va a ser decisión de estas personas adolescentes por qué método anticonceptivo se van. Entonces, tenemos el numeral 6.8.5 que menciona que las personas del grupo etario, en este caso de 10 a 19 años, podrán solicitar directamente al personal de salud consejería en materia de planificación familiar, salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, prevención del embarazo no planeado y prevención de las ITS. ¿Qué significa esto? El adolescente, la adolescente llega a la unidad de salud, entra al servicio amigable, toca la puerta y directamente puede pedir, yo quiero saber cómo se utiliza el condón femenino, yo quiero saber si en esta unidad soy candidata para que me pongan un implante subdérmico, y el personal de salud está obligado a realizar la consejería en todos estos temas que son fundamentales para mantener la salud sexual y reproductiva de las personas adolescentes. Por ello, en el siguiente numeral, en el 686, ustedes ven que dice que durante la consejería puede ser que las personas del grupo etario se acompañen de su madre, padre, tutor o representante legal, o bien manifestar que elige recibir los servicios de consejería sin que estén acompañándolo. La manifestación de la elección de la persona del grupo etario respecto al acompañamiento se hará constar a través del formato contenido en el apéndice C normativo de la presente norma. Creo que es muy importante que platiquemos que en el cotidiano, en el día a día, ustedes reciben a muchas personas adolescentes, hombres y mujeres, que a lo mejor van con alguna compañera o compañero de su escuela, o van con una amiga, con un amigo, con una tía, no necesariamente van con madre, padre o tutor o representante legal, porque precisamente todos estos temas de salud sexual y reproductiva quieren que se haga en un ambiente confidencial, y en ese sentido es muy, muy, muy trascendente el numeral 686 porque le da autonomía a las personas adolescentes de decidir. Si es que tenemos un adolescente que va con su mamá, pero quiere tener una orientación y consejería sobre metodología anticonceptiva, puede decidir, yo quiero entrar sola, yo quiero entrar solo, y esto se va a asentar en este apéndice C normativo de la presente norma. Es muy importante, sí quiero reiterar que especialmente ese numeral 686 les da a ustedes precisamente el respaldo normativo de que están actuando en base a derecho y a las normas. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes vean aquí el apéndice C normativo. En este ejemplo que les mencionaba, tenemos una adolescente mujer de 14 años que va a la unidad de salud y dice, yo quiero que me den información sobre el implante subdérmico y yo quiero venir sin mi papá, mi mamá, sin mi abuelita, sin algún tutor. Entonces, este formato que se encuentra en el anexo de la norma, entendemos que en la mayor parte de las unidades de salud ya lo tienen impreso. Cuando hablamos de unidades de salud que tienen expedientes electrónicos, también este formato ya está sujeto en expediente electrónico para poderse anexar, pero es muy importante, vean ustedes, me voy a
leerlo de manera literal, porque dice que el apéndice C normativo es el formato para recibir consejería sobre salud sexual y reproductiva en el grupo etario de 10 a 19 años sin acompañamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Explicarle a la persona adolescente que nada más tiene que llenarnos este formato. Por este medio yo, Mayra Torres, del sexo femenino, de 14 años de edad, quiero manifestar, fíjense muy bien, mi elección de recibir consejería sobre salud sexual y reproductiva sin el acompañamiento, al que se refiere el numeral 6.8.6 de la norma oficial mexicana. El personal de salud me ha informado claramente que es mi derecho acceder a estos servicios independientemente de mi edad, condición social, estado civil o cualquier otra característica. Se tiene que anotar con el puño y letra de la persona adolescente, el lugar y la fecha, su nombre y su firma. Y aquí, ojo, también el nombre y la firma del consejero y personal de salud que está acompañando en este procedimiento. Muchas veces el personal de salud nos ha externado que tiene miedo a que haya alguna represalia de que le den este tipo de información a sus hijos, a sus hijas, pero precisamente este apéndice C normativo a nivel jurídico les da el respaldo de que, uno, ya se le informó al adolescente que puede estar sin el acompañamiento de sus padres, y dos, que aquí asienta este derecho y esta necesidad que se externa por parte de las personas adolescentes. Durante la atención, ustedes saben que llenan el expediente clínico y en el expediente clínico ponemos todas las intervenciones que se hacen. No debemos olvidar que este apéndice C normativo se debe incluir al final del expediente clínico en impreso. Y en el caso del expediente electrónico, como les comentaba, este apéndice C normativo también existe el formato para que se pueda llenar. Obviamente no podría tener la firma de la persona adolescente, sí el nombre, cuando es el formato electrónico, pero reitero, en el expediente en impreso tiene que estar este apéndice C normativo y a ustedes en cualquier auditoría, en cualquier querella, siempre va a tener el respaldo de que tiene el nombre y la firma de entendimiento. Un poco hagamos la analogía cuando a una persona adulta le dan un método anticonceptivo y cuando se firma el consentimiento informado, cuando a un hombre le hacen la vasectomía, le hacen un consentimiento informado en donde este hombre expresa su voluntad de que se le haga la vasectomía, dice que ya entendió los riesgos, las consecuencias, los cuidados y lo firma. Este es el papel que sustenta la actuación del personal médico con el consentimiento de esta persona que en el ejemplo se hizo la vasectomía. De igual manera y en la analogía, por eso es muy importante detenerse porque no debemos temer de que pueda haber alguna queja de un padre, de una madre, de, oye, ¿por qué le diste a mi hijo, a mi hija información? ¿Por qué se le dio? ¿Se le colocó un método anticonceptivo sin mi autorización? Aquí está el apéndice que lo sustenta. ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso del apéndice? Pues bueno, ya lo mencionaba, que el personal de salud le informe al adolescente qué significa y estar seguro que entienda lo que se está firmando. Por supuesto, no va a tener un mismo nivel de comprensión un adolescente de 12 años que uno de 19. Es por ello que tenemos que usar palabras coloquiales en un término que las y los adolescentes lo entiendan, lo que están firmando. Y aquí nunca se nos debe olvidar que tiene que tener nombre y firma tanto del adolescente como de un testigo, que en este caso es el personal de salud que acompaña. Lo que ya les comentaba previamente debe ser anexado al expediente clínico. Y en el caso del expediente clínico electrónico, se pondrá una nota médica que se indique que se le dio a firmar el apéndice C al adolescente. Esto es lo que cierra la intervención más importante del numeral 6.8 y por eso nos debe quedar muy claros, porque esto es un nivel de actuación que se espera de manera cotidiana que ustedes realicen cuando atienden a la población adolescente. Ahora, el siguiente numeral, el 687. En el supuesto de que la persona del grupo etario elija recibir la consejería sin el acompañamiento al que se refiere el punto previo de esta norma, quien otorgue la consejería debe solicitar la presencia de al menos otro miembro del personal de salud durante el tiempo que dure la consejería. ¿A qué nos referimos? Ya tenemos el caso de la adolescente de 14 años que fue a pedir información sobre el implante subdérmico. Ya se le explicó que el apéndice C la puede respaldar de que ella pida esta consejería sin el acompañamiento de un padre, madre o tutor, pero cuando entra a nuestra consulta, cuando se cierra la puerta, así como en la exploración física, siempre debe estar otro personal de salud ahí presente.
Asimismo, el personal de salud que proporciona la atención en salud sexual y reproductiva debe implementar estrategias para dar a conocer al grupo etario beneficios y alternativas para postergar inicio de un embarazo y prevenir las infecciones de transmisión sexual. ¿Y cómo se hace esto? Pues son las actividades que ustedes de forma cotidiana hacen con la población adolescente, mediante el uso simultáneo de un método anticonceptivo, sexo seguro y protegido, incluyendo el uso correcto y consistente del condón. Aquí la norma oficial mexicana 047 es muy clara a la hora que nos dice que debemos promover la doble protección. Reitero, el método anticonceptivo de elección de cualquier persona adolescente más un método de barrera. Y esto es muy importante para que ellos tengan claro beneficios y alternativas de que puedan postergar un embarazo y cómo le pueden hacer para prevenir una infección de transmisión sexual. Y por supuesto, darle los insumos necesarios. También este numeral me remite un poco al video que veíamos al inicio de estas adolescentes que desafortunadamente están embarazadas antes de cumplir los 15 años. En el caso de embarazo o sospecha de ello, por supuesto, y a nivel clínico será definido como de alto riesgo, de conformidad con lo dispuesto en la norma oficial mexicana citada en el punto 2.3, que tiene que ver con la atención del embarazo, parto y puerperio, y donde se hace referencia al nivel de atención médica que corresponda. Toda adolescente embarazada, especialmente una menor de 15 años, va a ser definida como de alto riesgo y ustedes saben muy bien en el triage de emergencia que debe ser manejada, sí, en su unidad de primer nivel, de primer contacto, pero debe tener la referencia clara del hospital más cercano en el caso de una complicación médica. Ahora, en el numeral 6.8.10 nos dice que en el caso de un embarazo en menores de 15 años, se deben buscar factores de riesgo, signos y síntomas para descartar posible violencia y o abuso sexual y en su caso, el personal de salud, todo personal de salud en contacto con estas embarazadas debe proceder conforme a lo establecido en la norma 2.16 que se refiere a la norma de atención a la violencia. Este numeral se colocó en esta norma oficial mexicana precisamente por este tema que hemos ya hablado varias veces durante esta capacitación, que es casi todos los embarazos, si no es que el 100% de embarazos en menores de 15, nos están hablando de que ahí hubo un abuso sexual y que por supuesto no hubo una relación sexual consentida. Y en ese sentido, ustedes como prestadores de servicios de salud es su obligación identificar posible violencia y o abuso sexual y trabajar conforme a la norma 046. Ya casi para finalizar este numeral 6.8 de salud sexual y reproductiva, tenemos en el 6.8.11 que el personal de salud que proporciona atención en salud sexual y reproductiva a la población del grupo etario debe fomentar entre estas personas de 10 a 19 años su participación mediante acciones de información, educación y comunicación, que incluye educación entre pares y metodologías participativas para promover el acceso y uso de los servicios de salud, los cuales deben proporcionarse con respeto, confidencialidad, privacidad en un ambiente amigable y de confianza, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Y esto que vemos aquí no es más que el trabajo que hacen con promotoras y promotores voluntarios adolescentes. Vamos a abordar un caso clínico, el cual también se va a subir a la plataforma para que todos y todas ustedes lo puedan consultar y reflexionar en su llenado. Y imaginen ustedes que llega a la unidad de salud una adolescente de 15 años que quiere información para ponerse un implante porque todas sus amigas tienen uno. Ella aún no inicia vida sexual activa, pero quiere estar a la moda. Sin embargo, sucede que en la unidad de salud únicamente se encuentra un médico pasante. Creo que nos hace mucho sentido esta situación. A veces solo tenemos el binomio y en este binomio médico-enfermera casi siempre tenemos médicos o médicas pasantes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se pediría en este caso clínico? Lo primero que ustedes deberían de contestar es si el apéndice normativo C se puede llenar. ¿Qué se debe hacer si el médico está solo? ¿Quién más firmaría este apéndice normativo? Si en esta unidad, aunque solamente está el médico pasante, tienen el expediente electrónico, la pregunta 3 es ¿dónde se registra el apéndice o dónde se guarda en físico este documento?
Y finalmente, la cuarta pregunta para este caso clínico es si la adolescente con la orientación consejería decide ponerse el implante en su siguiente consulta, ¿se debe llenar de nuevo el apéndice C para esta intervención o solamente nos quedamos con esta primera consulta donde se le dio la orientación y consejería? Entonces, revisemos con detalle estas 4 preguntas que, reitero, van a estar en la plataforma y se les va a pedir que una vez llenas las 4 preguntas por las respuestas que ustedes consideren más pertinentes, obviamente apegadas a esta presentación en la cual ustedes también van a poder volver a revisar con detalle, la vuelvan a subir a plataforma. Pero sí, la intencionalidad de que tengamos esta revisión virtual de caso clínico es que ustedes puedan darle respuesta a estas inquietudes que se generan en la práctica cotidiana cuando prestamos servicios de salud sexual y reproductiva para este grupo etario. Quisiera ahora hablarles de una breve síntesis de la norma 005 de los servicios de planificación familiar y cuál es la correlación que tiene la 005 con la 047. Ahí vemos una fotografía de unos adolescentes y también de un personal de salud que están vestidos de los métodos anticonceptivos para la celebración del 26 de septiembre, Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Bueno, vean en este esquema quisimos sintetizar cuál es esta conexión entre una norma y la otra. Lo primero es que la adolescente, primer paso, requiere información y orientación sobre métodos anticonceptivos y salud sexual. Ahí tenemos la necesidad. Segundo paso, ya después de que se le dice a la persona adolescente que puede recibir esta orientación y consejería sin sus padres, pues firma el apéndice C y se agrega al expediente. Digamos que derivado de esta orientación y consejería decidió usar un método anticonceptivo. Hasta ahí es el numeral del 6.8 de la norma 047. Y a partir de que esta persona adolescente dice, yo quiero un método anticonceptivo, pues ahora sí entra en vigor la aplicación de los numerales de la NOM 005 de los servicios de planificación familiar. Entonces, lo que queremos mostrarles en este esquema es la interfase que se tiene entre las normas, porque no son recetas de cocina. Dependiendo el caso que tengamos, la atención, el servicio que haya que proporcionar, evidentemente va a haber normas que confluyen. Y en este caso, esta es la punta de lanza, como vean, la punta de la flecha en el color verde fosforescente de esta adolescente que decide usar un método anticonceptivo y en ese momento entra en vigor todo lo que establece la norma 005, que es para la prestación de los servicios de planificación familiar. Precisamente para los efectos de esta norma, quisiéramos compartirles la definición de planificación familiar y que es muy parecida y deriva del cuarto constitucional porque habla que la planificación familiar es el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos y a obtener al respecto la información específica y los servicios idóneos. El ejercicio de este derecho es independiente del género, la preferencia sexual, la edad y el estado social o legal de las personas. Pusimos esta definición aquí y señalamos en azul la parte de la edad porque en ningún momento está estableciendo una barrera de acceso para personas mayores o menores de edad. ¿Qué deben proporcionar? Información, orientación y consejería, aplicación de métodos de control de la fertilidad y la prestación de servicios, una vez más, deben de otorgarse de una manera integral, con calidad y calidez a toda la población, por supuesto, incluyendo a las y los adolescentes. La prestación de los servicios de planificación familiar deben ofrecerse sistemáticamente a toda persona en edad reproductiva. Es muy importante que señalemos esto porque toda persona en edad reproductiva, por supuesto, incluye a las personas adolescentes y se le debe dar a cualquier persona que acuda a los servicios de salud, en especial a las mujeres portadoras de mayor riesgo reproductivo, cuidando de no condicionar los otros servicios a la aceptación o negación al uso de métodos anticonceptivos. Por supuesto que no es una obligación, sino que va a derivar de un proceso de orientación y consejería. Tenemos las preguntas detonadoras sobre este importantísimo numeral 6.8 y
tenemos aquí la primera. ¿Por qué consideran ustedes que el numeral 6.8 de la norma 047 es el más difícil de llevar a la práctica? Porque esta pregunta deriva de todas las participaciones e interacciones que hemos tenido con el personal de primer nivel de atención en torno a esta norma. Y la segunda es que siempre que se atiende a un adolescente en temas de salud sexual y reproductiva, ¿utilizas el apéndice C? ¿O en qué casos no debemos pedir que este adolescente nos firme lo que dice el apéndice? Y una tercera pregunta es, ¿cuál es el soporte jurídico del numeral 6.8 para aplicar una prueba rápida de VIH si así lo solicita un usuario adolescente menor de edad? Entonces, tenemos 3 preguntas para que realmente ustedes puedan tener un proceso de análisis de toda la información que les acabo de platicar hace un momento y que de igual manera la vamos a subir a la plataforma con esta petición de que ustedes revisen toda la presentación y les quede muy claro con estas 3 preguntas los contenidos que acabamos de revisar. Siguiente pregunta es, ¿cuál es la correlación directa entre la norma 047 y la 005 de planificación familiar? Y otra en la cual creo que también nos hemos visto inmersos. ¿Por qué consideran ustedes que existen grupos de derecha, lo pusimos entre comillas, que están en contra de esta norma y especialmente de este numeral de salud sexual y reproductiva, que es el 6.8? Ahora, en un ejercicio que queremos hacer a través de los mitos y realidades, aquí hay 5 puntos que comentar con todos y todas ustedes. Y la primera es que hay un mito de que el personal de salud tiene dificultad de interpretar las normas oficiales sin bases legales. Por eso fue muy importante que el primer contenido a revisar de esta norma oficial mexicana fuera el marco jurídico y las nociones básicas, porque entre más empapados estén ustedes de lo que establecen las normas, será más fácil su uso y que tengan claridad de qué intervenciones tienen que llevar a cabo. Entonces, es un mito que sea difícil interpretar una norma. Una norma no se interpreta. Una norma es el deber ser del personal de salud. Una norma se ejecuta. El segundo mito es que hay un miedo a que padres o madres de familia puedan demandar a este prestador, a esta prestadora de servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente con lo relacionado a otorgar un método anticonceptivo. Lo que ustedes deben de saber es que al día de hoy no hay una sola demanda penal en contra de algún médico, una médica, una enfermera, un enfermero, porque haya otorgado orientación y consejería y posteriormente porque haya colocado un método anticonceptivo. 0 demandas al día de hoy, pero lo que sí existe es en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay quejas de adolescentes menores de edad a los cuales se les ha negado el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces, ojo con este mito número 2, porque en la mayor parte de los casos, cuando el personal de salud trabaja sobre capacitarse en la norma 047, nos dicen, yo tengo miedo de que si le pongo un implante, si le doy unas pastillas, si a un adolescente le doy un condón masculino, pueda demandarme su mamá, su papá, su tío. Y esto, lejos de ser verdad, constituye una barrera de acceso y reitero, hasta el día de hoy no hay una sola demanda que tengamos notificada. Si el personal de salud hace los procedimientos apegados a la norma 047, si yo muestro mi expediente clínico en donde tengo el apéndice C normativo firmado, tengo todo el respaldo jurídico de las intervenciones que estoy realizando. El tercero está relacionado con mi comentario último. No se le puede proporcionar un método anticonceptivo al grupo etario de 10 a 19 años sin la presencia de su madre o su padre. Ya revisamos muy detalladamente cómo es el procedimiento de que un adolescente mediante el apéndice C pueda acceder a estos servicios sin que estén la madre o padre presente. Lo que sí reiteramos son las recomendaciones de su llenado y de su uso. Mito número 4, la población adolescente carece de madurez para tomar decisiones sobre su vida sexual. Mucho hemos platicado en las capacitaciones presenciales con el personal de salud, en donde algunas veces hemos escuchado opiniones como que los adolescentes solo piensan en sexo, pero no en las consecuencias, que si tienen un embarazo después no se hacen responsables, de que ellos están tan chiquitos o tan chiquitas que no tienen la madurez para tomar ninguna decisión sobre su vida sexual. Otra vez eso es un mito. Toda persona adolescente
tiene que ejercer todos sus derechos sexuales y reproductivos y nosotros como personal de salud estamos ahí presentes para que los puedan ejercer, para que puedan tener los insumos, para que puedan tener la información necesaria. El mito número 5 está totalmente relacionado con el 4. La o el adolescente no tiene edad para recibir información sobre sexualidad y reproducción. Y aquí me regreso al marco jurídico internacional, en donde desde los consensos internacionales nos dicen que el Estado mexicano, la Secretaría de Salud, los prestadores de servicios de salud, estamos obligados a dar esta información porque es un derecho el acceso a información y a servicios sobre salud sexual y reproducción. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues bueno, la norma 047 delimita la atención del personal de salud de todas las instituciones y sectores, privilegia el interés superior del menor en todas las atenciones. Este concepto del interés superior del menor, ustedes ya lo revisaron en la parte de las nociones básicas de la norma, pero básicamente se refiere a que siempre va a ser lo que este menor de edad necesite o requiera. Y que es importante atender la salud sexual y reproductiva para adolescentes de manera integral, porque aquí se dan estos daños a la salud que pueden prevenirse como embarazos no planeados, infecciones de transmisión sexual, asuntos de violencia sexual, entre otros. Entonces, es muy importante que todos y todas ustedes puedan hacer una revisión y una capacitación en esta norma para que puedan llevarla a cabo y poder prescribir todas estas intervenciones que aquí están señaladas. Acabamos de terminar toda esta exhaustiva revisión del numeral 6.8 de la norma 047 de atención al grupo etario de 10 a 19 años. Es muy importante el énfasis que este numeral específicamente hablando de cómo podemos prevenir un embarazo temprano, cómo podemos incidir en que no haya más infecciones de transmisión sexual nuevas en nuestra población adolescente, es a partir de que ustedes como prestadores de servicios de salud conozcan perfectamente toda la norma y puedan proporcionar las intervenciones que están aquí, incluyendo, por supuesto, el otorgar orientación y consejería a las personas integrantes de este grupo etario, sin menoscabo que sean menores de edad. Nosotros como prestadores de servicios de salud tenemos que garantizar que nuestras personas adolescentes tengan la información, tengan los servicios, tengan la atención. Esa es nuestra labor en el día a día y todos compartimos esa camiseta. Hacemos un llamado enfático a que todas aquellas personas que estén recibiendo esta capacitación puedan revisar completamente la norma, puedan tenerla en electrónico, puedan tenerla tal vez en impreso, pero que sea un documento de consulta y de apoyo para que garanticemos que nuestras y nuestros adolescentes puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.